Don Mariano Ure es doctor en disciplinas filosóficas por la Universidad de Pisa, Italia, y magíster en Relaciones Internacionales de la Unión Europea y América Latina por la Universidad de Bolonia, Italia. Dicta cursos de ética profesional y filosofía de la comunicación en diversos países. Es docente e investigador universitario, ha sido becario por Fulbright en la George Washington University y evaluador académico del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo. Y lo que voy a hacer es desarrollar algunas ideas desde una perspectiva filosófica, que es el campo en el que me desempeño. Y sobre todo lo que voy a querer hacer es compartir con ustedes algunas dudas, preguntas, abrir horizontes de pensamiento y de crítica, porque lo que estamos viendo es que nuestras vidas están siendo transformadas por las tecnologías y sin embargo todavía encontramos muchas dudas respecto de hacia dónde nos está llevando el uso que le estamos dando actualmente. Cuáles son los actores y cuál es el grado de autonomía y de potenciación de lo humano que estas tecnologías logran. El ámbito general de la presentación es el de filosofía de la comunicación en tiempos digitales y el ámbito específico con este título que les presento es el siguiente: los rostros de los datos, la comunicación digital entre el poder y la facilitación de alteridad. Algunas cuestiones que voy a plantear ya fueron abiertas y mencionadas en las exposiciones anteriores, me voy a apoyar en ellas. También, por ejemplo, en lo que se dijo antes del almuerzo respecto de esta duplicidad de las tecnologías que son utilizadas para controlar por un lado, pero también son utilizadas de manera positiva para fomentar la discusión pública. Voy a seguir esa línea, seguramente me apoyaré más bien en los aspectos críticos que me parece que pueden ser útiles para despertar conciencia y entender mejor lo que estamos haciendo mientras habitamos lo digital. Me gustaría partir, a veces clarifica cuando las situaciones son complejas e inciertas, partir de lo ya conocido, de lo evidente, respecto de la comunicación en nuestros tiempos. ¿Qué es lo que sabemos? Un repaso breve. Lo que sabemos es que la comunicación es conexión intersubjetiva. Lo dicen muchos autores, Martin Buber, un autor que he estudiado mucho, que recomiendo su lectura. Fue el precursor del pensamiento filosófico respecto del diálogo. Ya sus primeros libros, en 1923, muy anticipadamente, planteaba la necesidad de que los hombres, los seres humanos, las personas, entremos en diálogo y podamos convivir. Martin Buber decía, por ejemplo, que en el principio no está el logos, sino que en el principio está la relación, no la palabra, sino la relación entre los seres humanos. Es una perspectiva bastante interesante. También Bakhtin, que fue citado en la exposición anterior, decía que nosotros cuando hablamos estamos ya respondiendo a algo. Bakhtin también explicaba que cuando decimos algo estamos ya respondiendo a algo previo dicho por otro. Lo mismo decía Paul Ricoeur, otro filósofo francés, que hablar es decirle algo a alguien. Entonces, mientras nosotros sabemos por las axiomas de la comunicación que es imposible no comunicar, también podemos reformular esta axioma diciendo que es imposible que cuando comunicamos no estemos ya involucrando a otro. Lo que decimos y lo que hacemos está tocándolo, lo está afectando, y en este sentido entonces podemos decir que la comunicación nunca es neutral, porque afectamos al otro en sus pensamientos, en su toma de decisiones, aunque no podamos prever con exactitud cuáles van a ser los modos de afectar, aunque no podamos cuantificar, es el gran sueño de la ciencia de la comunicación y tan difícil de cumplir, cuantificar los resultados de los efectos de los mensajes que circulan en distintos medios. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hay un ejercicio del poder en la medida en que un discurso afecta a otro, le es dirigido al otro y lo afecta en sus pensamientos. La otra cosa que sabemos es que las nuevas tecnologías modificaron nuestros hábitos y nuestra forma de conectarnos con los demás. Hoy pasamos muchas horas conectados a las redes. De hecho, en América Latina
superamos el promedio de horas conectados a redes respecto del resto del mundo. Bueno, es un buen motivo de investigación indagar en los motivos, pero nosotros estamos realmente muy conectados y hacemos muchas cosas ahí. Tantas cosas hacemos conectados que hoy la distinción entre el mundo virtual y el mundo real, como si fueran dos mundos paralelos con códigos diferentes, ya no rige, no tiene mucho sentido. Porque lo que hacemos en uno de los mundos, cuando estamos online, esto afecta a lo que hacemos offline y viceversa. Estos dos entornos se retroalimentan. De hecho, estamos ahí, por lo que podemos decir que más que usar las tecnologías, quizá las tecnologías hoy lo que lograron es generar un espacio en el cual nosotros habitamos. Hacemos muchas cosas, nos informamos, aprendemos, organizamos eventos, coordinamos acciones. Algunos se enamoran a través de las nuevas tecnologías y luego se conocen en el mundo real. Hacemos tantas cosas que podríamos incluso decir que habitamos en ese nuevo territorio que es el digital. Lo que les voy a proponer entonces con las próximas placas y en los minutos que quedan es una reflexión filosófica sobre la comunicación digital. ¿Y qué viene a ser reflexión filosófica? A veces la filosofía, de acuerdo a cómo sea planteada, asusta por abstracta, por lejana, por teórica. Mi mirada particular, la comparto, es que la filosofía tiene cierta utilidad en el pensamiento. La filosofía nos sirve ¿para qué cosa? Para comprendernos mejor a nosotros mismos, para comprender nuestro ser histórico, para comprender lo que hacemos desde la perspectiva del sentido, o sea, para qué lo hacemos y hacia dónde nos conduce aquello que hacemos. Y la filosofía también tiene su utilidad. No para generar dinero, no para generar bienes materiales, sí, por lo pronto, para que nosotros podamos comprendernos y apropiarnos de nuestro presente y configurar nuestro futuro juntos, el individual y el colectivo, el comunitario, a partir del sentido que le otorgamos a aquello que hacemos, en este caso lo que les planteo en la comunicación. Bueno, pasamos entonces a abordar algunas miradas posibles sobre las tecnologías. Hay dos visiones que me interesa compartir. Por un lado, las tecnologías, desde una tradición al estilo McLuhan, son vistas como herramientas, o sea, como herramientas que pueden ser utilizadas para potenciar las capacidades humanas. Las tecnologías como extensiones del cuerpo humano que potencian nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades de procesamiento de información. Esa es una mirada bastante consolidada, según la cual si las tecnologías son herramientas, entonces la responsabilidad que tendríamos sería la de conocerlas bien, saber cómo funcionan y sobre todo para luego después incorporarlas a la profesión, al periodismo, los profesores en sus aulas, que ahora se insiste tanto en que incorporemos tecnologías para una pedagogía más eficaz o para potenciar el rendimiento de una industria. Esta mirada es bastante aceptada, sin embargo, empieza a configurarse una nueva mirada que equilibra un poco las cosas y que justamente empieza a considerar que las nuevas tecnologías no son herramientas o no son únicamente herramientas, sino que también son un espacio en el que habitamos un territorio. De allí es que surge, tema también ya charlado en las ponencias anteriores, la disputa por el poder. Si las tecnologías configuran un territorio y nosotros habitamos allí, si nosotros estamos allí, ¿cuántas veces hemos escuchado discursos sobre periodismo o también gobiernos y activistas que lo que buscan es tener mayor presencia en lo digital porque tienen que encontrarnos allí donde nosotros estamos? ¿Dónde están los ciudadanos? En las redes. ¿Dónde tenemos que estar nosotros que queremos llegarles a ellos con nuestros mensajes? En las redes. Bueno, y ahí se empieza justamente a trabajar en esa presencia.
Lo que encontramos entonces es que realmente se está disputando nuevamente el poder, si bien antes ya sabíamos que las luchas por la hegemonía en los discursos valorativos sobre nuestra sociedad se daba a través de los medios de comunicación, hoy se da a través de las redes. En este sentido yo tengo una mirada más crítica, yo no diría pesimista, porque también reconozco todas las cosas buenas que se pueden generar a través del uso de las tecnologías. Pero sí lo que estamos observando es que ese utopismo tecnológico y en su versión californiana, la ideología californiana, que consideraba que Internet nos iba a permitir acceder a información, que nos iba a permitir comprendernos mucho más los unos a los otros, estar conectados, ser más autónomos y estar empoderados frente a los intentos de manipulación. Esa expectativa parece hoy haber caído, sobre todo porque fue contrarrestada por la presencia de actores con intereses que lo que buscan es ganar poder sobre los usuarios y sobre todo conquistarlos. ¿Cómo entiendo poder? Como lo hace Manuel Castells, el sociólogo, que tiene un libro muy interesante, Comunicación y Poder, lo entiende de forma genérica no como administración del Estado, de la política, sino como capacidad de un actor de tener influencia a través de sus discursos sobre otro. ¿Sí? Entonces, los usuarios hoy estamos atravesados por esta puja de poder. El poder político, las empresas que buscan conquistarnos, que buscan que nosotros hagamos algo que los beneficie a ellos en las redes, sobre todo que interactuemos de determinada manera, que ahora lo voy a mencionar con más detalle, en las redes, que interactuemos con los mensajes que ellos mismos publican. Y este poder no es solamente el poder organizado de la política o de las empresas, sino también el poder, fíjense, el no estructurado, para llamarlo de alguna manera, de los influencers en las redes sociales, en Instagram, donde también lo que se busca es obtener una posición favorable frente a sus competidores en las redes sociales, que entonces sean consumidos más bien mis contenidos y que sean más compartidos y que sean más gustados al darles like que los de mis competidores. Entonces ahí nos queda una pregunta también por hacernos. ¿Realmente las tecnologías hoy están siendo utilizadas para el empoderamiento ciudadano o son justamente herramientas estratégicas para la vigilancia, el monitoreo o el control? Tiempo atrás, cuando yo escuchaba estas posturas y las leía sobre el control de la comunicación en el entorno digital, tenía el prejuicio de que eran exageradas, de que quizá no tenían una base sólida. Lo que entiendo con el tiempo es que efectivamente hay un intento de dominio o de control, pero no en el sentido directo de la censura, porque eso genera al revés efectos contraproducentes en el corto o mediano plazo. Pero lo que se busca en cambio es una especie de control entendido como social, el dominio de la opinión pública, la conquista en términos de adhesión de los usuarios a los propios mensajes, valores, estilos de vida o intereses. Bueno, ¿cuáles son los recursos que se emplean en esta puja por el poder? Básicamente podríamos decir que son dos: la información y la interacción. Estamos hoy ya alertas sobre el fenómeno de las fake news, que intentan modificar nuestras decisiones electorales, que demos apoyo a ciertas causas y le quitemos apoyo a otras. Nos alerta porque son factores externos al periodismo los que intervienen en esta construcción de agenda de noticias. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que las decisiones editoriales internas de los medios también están apuntando al mismo objetivo a través de la información. Como es el hábito ya consolidado de los medios digitales del clickbait, justamente donde lo que se busca es
traer tráfico hacia los propios medios, porque eso tiene un beneficio, sobre todo a través de la venta de publicidad. Si tengo mucho tráfico en mi sitio, la publicidad va a ser más costosa y el medio va a ser sostenible. Ahora, lo que se busca es traer tráfico en desmedro de la calidad de la información, con videos que resultan graciosos, con titulares que son llamativos, pero que luego ofrecen una promesa de información que no es reflejada en la investigación de la noticia. Esto es algo que también, si bien responde a decisiones editoriales internas, está utilizando la misma lógica de conquistar a los usuarios para justamente ganar su adhesión. O también el fenómeno que ya no nos causa sorpresa, pero que es tan frecuente, que es el de las publinotas, donde el usuario termina siendo engañado porque se le ofrece una publicidad disfrazada de información relevante para su propia vida. Ahora, Manuel Castells, que recién lo citaba acerca de su concepto de poder, explica que en la sociedad red es el informacionalismo el protagonista, donde justamente los usuarios que conformamos la red somos nodos que, gracias a las tecnologías, entonces ahora tenemos mayor capacidad de procesamiento de información. Esta perspectiva informacionalista está siendo hoy superada también estratégicamente por otra, que es el conversacionalismo, que ya lo explico. En las redes, también se mencionó en la ponencia anterior, esto es algo muy sabido para los que nos dedicamos a comunicación, los flujos son multidireccionales. Ya no es el medio que tiene autoridad y entonces distribuye masivamente mensajes que son recibidos pasivamente, sino que hoy contamos con actores que reciben mensajes, pero que también los producen, los prosumidores. Entonces, los mensajes se están emitiendo y recibiendo desde múltiples direcciones. Esta realidad fue la que sentó las bases para la emergencia del conversacionalismo, que no tiene una figura que pueda ser citada como su mentor. Pero sí que este paradigma intenta ser superador porque considera que la comunicación ya no es distribución de información, sino que la comunicación es interacción con el otro, es creación de relaciones, creación de comunidad. Esto fue muy reforzado por el periodismo, que hoy, por lo menos muchos periodistas y editores de medios importantes digitales, sostienen que el periodismo ya no es una lección que desde una tarima distribuye conocimientos a aquellos que no los poseen, sino que es más bien una conversación donde el periodismo también debe escuchar a sus públicos. Claro que esto se plantea como ideal, sin embargo, investigaciones, ya muchas que se han publicado, dan cuenta de que el periodismo y los periodistas, quiero decir, los medios en sus cuentas institucionales y los periodistas en sus cuentas personales, en las redes sociales, no escuchan, no dialogan con los usuarios, sino que lo que hacen más bien es utilizarlas como amplificadores de sus propios discursos. Bueno, este nuevo paradigma también está presente en la comunicación estratégica de las empresas, que lo que buscan es crear comunidad. Lo que buscan en realidad es el engagement. El engagement es entendido como un involucramiento afectivo, tiene su dimensión afectiva, con, por ejemplo, con una marca o con un programa político. Lo que se busca es, acá la conversación, si bien tiene idealmente el horizonte de generar acercamientos y entendimientos que permitan construir proyectos comunes, la conversación digital entendida estratégicamente como interacción, lo que busca, y así operan los equipos de comunicación de los gobiernos o de otros proyectos políticos y también de las empresas, lo que se busca es publicar contenidos que sean lo suficientemente atractivos como para generar engagement, y esto viene a ser
que los usuarios hagan algo con lo dicho previamente por el emisor. O sea, que les den like, que los comenten y sobre todo, que es lo más buscado, que los compartan. Ustedes, los que utilizan con frecuencia redes sociales, saben que Facebook tiene la función compartir, Twitter tiene la función retuitear, ¿sí? Lo que se busca es el engagement, pero un engagement de amplificación, así se denomina, que permita que el mensaje emitido por el interesado, por el actor interesado, sea compartido por el receptor en su propia red de contactos. Lo que se busca es el efecto viralización, que también se mencionó previamente. Así trabajan muchos medios, ¿no? Intentando justamente producir contenidos que se viralicen, las marcas. Y muchas veces encontrábamos casos, para hacer analizar desde el punto de vista ético, donde se utiliza información falsa con tal de promocionar un destino turístico o de promocionar servicios jurídicos. Bueno, casos hay muchos. Otro inconveniente que encontramos justamente es el de la automatización y datificación de la comunicación. Quizá lo anterior, esta lucha estratégica para ganar posicionamiento en el mercado de la opinión pública y en el mercado de bienes a través de la presencia en el entorno digital, es el que explica hoy la relevancia de la ciencia de datos. Estamos en la era del Big Data, donde la inteligencia artificial que está siendo aplicada a la comunicación está orientando y guiando nuestras experiencias. Los algoritmos van decidiendo sobre nosotros, teniendo en cuenta el traqueo de lo que nosotros hacemos mientras estamos online. Lo que los algoritmos hacen es ofrecernos un mundo que en teoría es el mundo que más nos interesa. Hay algunas estrategias justamente de personalización que no dejan de ser estrategias. Quisiera ser claro con esto nuevamente. Cuando yo me refiero a estrategia, le estoy pensando, no lo cité, en Jürgen Habermas. La comunicación estratégica termina siendo una herramienta para lograr fines que son buscados por el propio emisor, sin la intención de crear un mundo compartido en el que podamos habitar y conseguir bienes que nos beneficien a todos los participantes. Entonces, retomando, que son los algoritmos los que, en teoría, y así se defiende, digamos, el trabajo de las plataformas, el trabajo de Google, que reduce nuestras búsquedas a los intereses de las búsquedas previas, lo que están haciendo es, como sabemos también, configurar muros en nuestras redes sociales donde algunas cosas aparecen y otras cosas quedan ocultas, donde no necesariamente aparece aquello que nos interesa. La comunicación en la actualidad también es automatizada. Hay muchas tecnologías que son aplicadas para automatizar acciones, como pueden ser respuestas. La inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a los chats online, donde no hay ningún operador que esté respondiendo a lo que nosotros preguntamos, sino que esa respuesta ya está preconfigurada. Donde tenemos tecnologías, por ejemplo, para automatizar acciones como en Instagram, seguir y dejar de seguir al mismo tiempo a otra cuenta. ¿Y eso para qué? Para justamente tener más seguidores y menos seguidos y entonces tener mayor presencia allí en esa red. ¿Cómo se usan las métricas hoy? Esto es algo fundamental. Las métricas están definiendo la agencia de noticias. ¿Qué hacen los medios? Esto pude corroborarlo en charlas a través de investigación que realicé con medios argentinos, que las métricas son seguidas minuto a minuto. Los medios tienen pantallas grandes donde los periodistas pueden saber cuáles son las notas más leídas y a partir de esa información, ¿qué hacen los medios? Escalan las noticias. Si alguna que había sido previamente considerada como menos relevante, pero está rindiendo, como se dice en la jerga, o sea, está siendo muy cliqueada, muy leída, se escala, se le da un lugar más preponderante.
¿Qué es lo que se hace? Si una noticia rindió, entonces se vuelve a tratar el tema al día siguiente, se le da continuidad, aun cuando no haya mucha información nueva para decir. En muchos casos registramos sobre eso también. Se vuelve a hablar del tema sin nueva información, con las mismas fotografías, con los mismos párrafos, pero justamente porque rinde, entonces se vuelve a ofrecer. El e-commerce también aplica métricas. Ahí justamente agrego una imagen del Google Analytics, ¿no? Ahí sí, ahí hacia el fondo, hacia el final. ¿Qué productos son destacados? Bueno, aquellos que son más vistos y más comprados. Justamente se analiza qué productos son vistos, qué productos son agregados al carrito de compras, qué productos son finalmente comprados. Y entonces a partir de ahí se construye lo que sería, digamos, la home con los productos destacados, que son los que mayor probabilidades de ser vendidos tienen. Las métricas permiten también construir landing page diferenciadas de acuerdo a los intereses de los consumidores, ¿sí? Ahora, con todo esto que simplemente menciono algunos ejemplos y hay tantos más para profundizar, la pregunta, desde la perspectiva filosófica que les había propuesto desarrollar, es entonces, ¿qué queda del usuario? ¿Dónde está el otro? ¿Qué hay detrás del dato? Por lo pronto, lo que podemos decir rápidamente es que el usuario suele ser reducido. No siempre ocurre así, claro, pero muchas veces queda reducido a dato numérico. Tiene huella digital este usuario. Deja huellas. Puedo rastrearlo. De hecho, si yo quisiera manipular a alguien, lo que debería hacer en primera instancia es tener muchos datos sobre esa persona. Mayor cantidad de datos, mayores probabilidades de que mi comunicación alcance los objetivos que me planteo. Es un usuario con huella digital que va permitiendo que analice sus patrones de comportamiento, pueda hacer incluso predicciones, pero es un usuario sin rostro. Es un usuario que no tiene historia, que no tiene tradiciones. Es un usuario que en definitiva no tiene identidad personal. ¿Qué nos queda por hacer entonces? Bueno, por lo pronto se podría trabajar en la alfabetización digital, pero no en el sentido tradicional entendido como fortalecer las capacidades de los usuarios para que puedan entonces producir contenidos y participar en la vida pública de este nuevo entorno, sino una alfabetización digital e interactiva que permita fortalecer las capacidades de deconstruir los mensajes. Y esto sería entonces la capacidad no de decodificarlos y entender el significado, sino de ser capaces de reconocer cuáles son los intereses y los valores de los mensajes una vez que son ofrecidos ahí para mí. ¿Qué es lo que se puede hacer también para fortalecer entonces a los usuarios, para empoderarlos? Es concientizarlos y trabajar con ellos para que tengan una sana duda respecto de aquellas informaciones que están circulando. Y entonces esto sería implicar más al usuario para que asuma su responsabilidad de verificación o por lo menos de búsqueda alternativa de fuentes de información, cuando aquel discurso que circula resulta relevante para mi vida y sobre el cual me voy a apoyar para tomar una decisión relevante para mi vida personal. ¿Qué es lo que se puede hacer? Trabajar para que los gobiernos, los actores de la política, las empresas escuchen más y monitoreen menos. Hoy las tecnologías lo que permiten es justamente vigilar o monitorear cuáles son los trending topics, cuáles son las palabras más buscadas. Tenemos la aplicación de Google Trends para eso. Ahora, lo que podemos pedir desde el punto de vista ético, filosófico, es que se escuche más. Hoy estamos también sujetos a cierta tiranía del decir. A veces nos sentimos, muchas veces, obligados a decir algo, forzados, y no sabemos bien qué decir, y quizá no tenemos ganas de decir algo, pero estamos
obligados a llenar espacios. Ese quizá también es el defecto de la formación en los comunicadores, al cual contribuyo, pero intento, digamos, aportar mi grano de arena, como decimos. Y es que los formamos para decir, para producir contenidos, pero poca formación le ofrecemos para fomentar la escucha, ¿no? Personalizar la comunicación. Personalizarla implica escuchar. Y escuchar entonces es el paso previo al diálogo, que es el que permite el entendimiento, el generar un futuro compartido donde podamos convivir, los de acá y los de allá, unos y otros, los que somos diferentes. Tocábamos este tema justo en el almuerzo, porque hoy estamos en estas pujas de valores, de visiones, y sin embargo todos integramos un mismo país, una misma comunidad política. Y no nos queda otra responsabilidad que encontrar las formas de poder convivir los que pensamos y somos diferentes. Personalizar la comunicación, como sostiene Martin Buber, al que citaba al principio, es hacer presente al otro, presentificar. Y ahí es donde yo apuntaría lo siguiente, es a proyectar un rostro detrás del dato, que existe, no es un rostro creado, inventado, sino un rostro que es descubierto porque el otro está presente allí. Y presentificar en Martin Buber es darle lugar de otro que está allí siempre interpelándome, siempre diciéndome algo, que entonces merece ser escuchado y que me está diciendo algo además que yo considero que es valioso, que merece ser escuchado. El otro tiene muchos rostros y en el entorno digital estos rostros son nuevos. Por lo menos el rostro del desconocido. Nos conectamos con desconocidos, con alejados, con personas conocidas que están alejadas, con personas que nunca habíamos conocido. Y sin embargo estas personas tienen su historia, tienen algo para decirnos, tenemos algo para aprender de ellos. Y tenemos también que comprender su realidad, sus sueños, para poder justamente construir una sociedad que nos integre a ambos. Allí es donde se podría, desde esta perspectiva personalista, plantear entonces una diferencia entre el comunicacionalismo, el informacionalismo y el conversacionalismo. El comunicacionalismo entonces considera que la comunicación es básicamente diálogo y que requiere la práctica de la escucha, donde la comunicación ya no es herramienta estratégica para obtener metas propias, sino que es una práctica humana que nos pone a todos en un mismo nivel. Lo que nos queda por hacer entonces es recuperar la comunicación como charla, una comunicación que esté abierta, que no esté tan guionada, que esté abierta a lo imprevisible, que esté abierta a resultados que no esperemos, ¿no? Y esto es lo que nos va a permitir, como afirma un filósofo argentino, muy citado por estas cosas, porque él desarrolla una filosofía con coordenadas, una filosofía latinoamericana, y él plantea que nosotros hoy estamos y que entonces el desafío es poder estar y construirnos juntos, ¿no? Entonces el comunicacionalismo, teniendo en cuenta esta afirmación de Kusch, apunta justamente a que las tecnologías sean sí utilizadas, pero no en el sentido estratégico como les decía, sino que sean un espacio en el cual nosotros nos entregamos humanamente y nos reconocemos recíprocamente. Un espacio donde simplemente lo que buscamos es poder estar juntos, convivir y ser nosotros mismos. Les agradezco mucho y estimo que tendremos tiempo para algún comentario o pregunta. Gracias.